Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rebeca y bienvenidos otra vez aquí a mi canal Rebeca Grafía. Ya teníamos un ratito que no nos veíamos. Muchas gracias a las personas que me mandaron mensajes para preguntar qué pasaba con el canal o cuándo iba a haber nuevo video. Gracias por estar al pendiente y gracias también por seguir comentando los viejos videos, ¿no? Sobre todo los de anales, los de historicismo. Veo sus dudas, veo sus preguntas y precisamente este video hace mucho tiempo que lo quería hacer porque viene a complementar el que hicimos para hablar sobre historicismo y lo cierto es que es un tema muy complicado y he visto las dudas que hay, entonces por eso quise hacer este video sobre positivismo, pero propiamente sobre positivismo histórico, ¿no? No tanto quizás, que sí lo vamos a hablar más adelante sobre Comte, pero sí quería yo como ajustar a qué nos referimos cuando hablamos como de positivismo entre historiadores, porque muchas veces lo utilizamos como un adjetivo más que un concepto, ¿no? Decimos así como que, ay, es que tú todavía eres muy positivista, o su trabajo todavía es muy positivista, o cosas así. Y muchas veces con eso queremos decir que es una forma de hacer historia tradicional o que es una forma en la que se configura algún discurso, pero no precisamos realmente a qué nos referimos con esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con positivismo histórico? Cuando hablo de positivismo histórico me quiero referir a cómo influye esta corriente filosófica en la forma de hacer historia en el siglo XIX, que es un siglo muy complicado, porque si nosotros lo pensamos bien, escribir historia es muy viejo, o sea, es algo que nos puede remontar a Egipto, a Mesopotamia y, bueno, quizás en la tradición occidental a Grecia, ¿no? Con Heródoto, en el que, digamos, en este periodo se debatió muchísimo tiempo si se trataba de un género, es decir, no había digamos, como tal, que se pensara que era una historia profesional, ¿de acuerdo? Esto va a venir más tarde, hasta el siglo XIX. Entonces, digamos, el siglo XIX, o bueno, propiamente, y para ampliarlo un poco más, en el régimen de historicidad moderno, que podríamos decir que comienza en el siglo XVIII, vamos a tener tres cosas que suelen confundirse y que al mismo tiempo están entrelazadas, y por lo mismo es muy complicado hablar de ellas. En primer lugar, tenemos que la historia como disciplina quiere pasar a ser científica, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el tiempo, digamos, se percibe de manera diferente, se percibe como algo que se puede manipular, como algo que no solamente estamos en él, sino que nosotros lo podemos de alguna forma pues sí, moldear y proyectarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, aparece la historia, ¿no? La historia con H mayúscula, que no tenemos un término propiamente en español, pero, digamos, en alemán se refiere a esta historia Geschichte, ¿de acuerdo? Esta historia en la que se va a distinguir esta historia de los procesos, de los hechos, y va a haber una distinción con la historia escrita, ¿de acuerdo? O sea, van a ser cosas diferentes. Y bueno, por último también tenemos que en este régimen de historicidad, la categoría que cobra mayor importancia, según François Artaud, es el futuro, ¿de acuerdo? Por varias causas, pero entre ellas está la coyuntura que significó la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Ya, digamos, hasta la Revolución Francesa, el modelo a seguir de la historia era propiamente la historia magistra vitae. Entonces esta historia nos remontaba al pasado, el pasado nos enseñaba todo lo que necesitábamos saber para cualquier circunstancia que se pueda presentar, porque a pesar de que los acontecimientos cambien, la naturaleza humana es la misma. Entonces, bueno, aquí en cambio vamos a tener que ahora la categoría más importante va a ser el futuro, ¿no? Esta proyección al futuro, y digamos aquí es en donde se combinan con los otros dos elementos que ya mencioné. Entonces, bueno,
digamos, el método histórico, o bueno, propiamente cómo se empieza a conformar que la historia profesional, digamos, comienza a fraguarse, es un proceso lento en realidad, porque, digamos, ya tenemos antecedentes, ¿sí? Ya tenemos antecedentes desde la historiografía o desde la historia erudita, que la podemos ubicar quizás desde la Edad Media, desde estas compilaciones que se hacían, desde el surgimiento de la numismática, de la diplomática, perdón, de la paleografía, etcétera, ¿no? De la crítica. Y bueno, ahora bien, viene George Niebuhr, quien va a decir que propiamente la historia debe de enfocarse en la sucesión de los hechos, ¿de acuerdo? Y bueno, después va a venir Rank, que también va a decir, ok, vamos a ver cómo sucedieron los hechos y dónde los podemos encontrar, cuál es nuestra materia prima para poderlo comprobar, pues van a ser los documentos, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde viene esta influencia de la filosofía positivista, en el sentido de que el método científico o un método científico es llevar a cabo la comprobación de una hipótesis a partir de nuestros experimentos, ¿no? A partir de lo que podemos, digamos, comprobar. Entonces, esto significó varias cosas para las ciencias naturales, pero también para las ciencias sociales, porque al momento de que uno se refería a cosas abstractas como el pasado o como lo histórico, se tenía entonces que de alguna forma identificar esto para poderlo manipular. ¿Y cómo se identificó esto? Pues cosificando, es decir, cosificando a la sociedad, cosificando el tiempo, cosificando el pasado, y el pasado concretamente en los documentos, ¿no? Entonces de ahí que Rank hiciera todo como un planteamiento para que de los documentos históricos extrajéramos el pasado, ¿no? O sea, los historiadores tienen los documentos y ahí se encuentra el pasado, ¿no? Y al mismo tiempo esto llevó a tener una concepción un tanto ingenua del tiempo, porque se pensó que acomodando los hechos históricos o los documentos históricos, pues se acomodaba como tal la sucesión de lo que en realidad había pasado, ¿no? Y bueno, en este sentido, quienes no seguían el método histórico propiamente no eran considerados historiadores, ¿sí? Como quienes, por ejemplo, tenemos a Karl Marx o tenemos a Friedrich Engels, incluso Tocqueville, ¿no? En su momento no fueron reconocidos como historiadores por sus contemporáneos, porque incluso se les veía más apegados hacia la filosofía de la historia, ¿no? Y en este momento la historia como disciplina histórica quiere separarse de la filosofía de la historia, ¿de acuerdo? Busca consolidarse como una ciencia y en este sentido va a seguir el paradigma científico de la época, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a encontrar con muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Les digo, comienza la sociología en la que ya como tal se vuelve un objeto la sociedad, y a partir de su observación se pueden trazar leyes o se pueden trazar, digamos, expectativas, y se pueden hacer de alguna forma observaciones que pasen a hacer generalizaciones, claro, siempre apegado a un método riguroso, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la meta era, o el objetivo era un conocimiento verdadero, es decir, llegar a la verdad, ¿no? Y bueno, obviamente, si lo pensamos para la historia, porque se trabaja con el pasado, pues es como mucho más complicado hablar de la verdad en el pasado, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué consistía la comprobación de la hipótesis? Bueno, en que no hubiera, digamos, ideas preconcebidas a la hora de que los historiadores extrajeran de los documentos el pasado, ¿de acuerdo? Para Rank era muy importante la objetividad, es decir, él perfeccionó el método filológico y estas otras herramientas o subdisciplinas que había ya a la hora de tratar o de trabajar con los documentos, y lo que va a buscar es una objetividad al momento de analizarlos o al momento de compararlos con otros, ¿de acuerdo? Y repito, o sea, la objetividad era clave para poder llegar a un conocimiento verdadero, ¿de acuerdo?
Entonces, como les digo, este método ya tenía sus antecedentes con George Niebuhr, ya tenía sus antecedentes en otras herramientas que ya se utilizaban, pero bueno, él las va a perfeccionar, o él, digamos, Rank va a buscar que pasar, digamos, a un método más riguroso, de acuerdo, a un método más científico. Y no va a quedar ahí, ¿de acuerdo? Porque la influencia del método rankiano va a llegar a Francia, va a llegar con Victor Lenoir y va a llegar con Charles Seignoux, perdón, y ellos, digamos, van a hacer un libro, ¿no? Introducción al conocimiento histórico o al método histórico, en el que, de nuevo, siguen esta metodología de Rank, ¿de acuerdo? O sea, esta observación de los documentos con la mayor objetividad posible, con la meta de crear un verdadero conocimiento, y se esperaba también que haciendo esto para cada una de las naciones, eventualmente se llegaría a una historia universal en la que podríamos conocer todo el pasado de la humanidad. Entonces, les digo, tenemos un contexto aquí muy complejo porque estamos también a la par con la formación de los estados-nación. Entonces, este discurso histórico busca respaldar esa formación, ¿no? Ese surgimiento de organización política, social y cultural que significó. Incluso si ustedes leen por ahí el manifiesto del Partido Comunista, Carlos Marx lo primero que dice es sobre la historia, ¿no? Que la historia hasta ahora ha sido... Y si ustedes se fijan bien, él se está refiriendo no tanto a esta historia proceso, sino a esta historia que está siendo escrita por los alemanes, por los franceses, y que ya desde su momento estaba siendo denunciada como una historia occidental, una historia de alguna forma con una visión totalmente europea, o con una visión incluso como de, digamos, de alguna forma, pues sí, que dejaba fuera otras civilizaciones. Es decir, se contempla a ella misma como la verdadera historia frente a otras, ¿no? Y esto va a ser cuestionado hasta mucho más tarde, en realidad. Entonces, bueno, digamos, ¿a qué se enfrenta a Rank en este momento? ¿O qué se le debe de reconocer a Rank? Pues que él comienza una nueva forma de hacer historia como tal, y que además lo lleva a otro espacio, ¿de acuerdo? Ahora la historia se hace en las universidades, se sigue un método riguroso, se espera que los intelectuales abonen a esta historia nacional, y va a haber toda una fórmula para hacerlo, ¿de acuerdo? Comienzan los seminarios, comienzan las revistas científicas, y esto lo tenemos desarrollado con Rank propiamente en la Universidad de Berlín hacia 1825, 1830, ¿no? Que es donde él va a desarrollar, pues sí, todos sus seminarios, ¿no? Ahora, los antecedentes se pueden encontrar ya desde Vico, ¿no? Con esta ciencia nueva. Y bueno, va a tener que pasar un siglo para que lo veamos ya como tal. Es decir, sí hay antecedentes que nos fueron llevando hacia esta forma de pensar y de hacer la historia. Y bueno, digamos, no solamente quedó ahí. Tenemos el realismo, ¿no? O sea, el realismo en el arte, el realismo en las ciencias, en la literatura, en la aparición de museos. Si ustedes se fijan, también comienzan, por ejemplo, estas novelas posteriormente de tipo detectivescas, ¿no? En la que se comprueba una vez más que siguiendo un método, que observando los indicios, que siendo objetivos podemos llegar a reconstruir lo que realmente pasó y dar como con el criminal, o dar como con lo que sucedió, ¿no? Y digamos, esto viene a estar relacionado con toda esta forma de pensar científica, ¿no? Razonada, comprobable, y bueno, la historia no fue la excepción. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día con el positivismo? Lo que pasa es que también ahí tenemos que tener cuidado de no generalizar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces ustedes me han preguntado, digamos,
en donde pueden encontrar todos estos datos, ¿no? Y lo cierto es que no lo van a encontrar en un solo libro o con un solo autor. Es un contexto que yo he encontrado muy difícil de reconstruir. Quiero creer que poco a poco me he ido documentando para entender cómo se fue fraguando esta forma de hacer historia, porque varió, ¿no? Varió mucho de Alemania a Francia. En su momento hubo críticas. No va a ser el mismo positivismo que vamos a tener en México. En México, si bien hay algunas obras que podemos ubicar desde 1850, va a ser otra forma de pensar el positivismo y va a ser otra forma de pensarlo también hacia el siglo XX. Y bueno, ya para el siglo XX, en cambio, en Europa tenemos que ya se está cuestionando esta forma de hacer historia, ¿no? Se está cuestionando esta historia historizante y, digamos, no se deja del todo todavía este método histórico, pero sí comienzan los historiadores a darse cuenta de que ellos construyen su discurso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en Francia concretamente, algunos historiadores en el siglo XX comenzaron a ver que ciertas categorías ya no les servían, ¿no? Ellos, por ejemplo, contemplaban a la historia contemporánea desde la Revolución Francesa, ¿no? Pasa, por ejemplo, los acontecimientos como Vichy o otros después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, y esto hace que los historiadores también se replanteen cómo están abordando las temporalidades o las formas de hacer historia, y llega un momento en que empiezan a aparecer otras nomenclaturas, ¿no? Como lo tenemos ahora como con historia del presente, ¿no? Y bueno, esto queda totalmente desfasado de lo que se proponía en el positivismo histórico, porque se trataba de que nada más podíamos trabajar con lo que ya había pasado, ¿no? O sea, no se podía hacer historia de los vivos, se tenía que hacer historia de los muertos, se tenía que hacer historia de lo que ya había terminado y de lo que se tenía documentación. En cambio, ahora los historiadores han, digamos, replanteado todo esto, y podemos dedicar otro video para ir viendo cómo se fraguó estas nuevas formas de hacer historia, especialmente después de la década de 1970, ¿no? Que viene el giro lingüístico o el giro cultural, que va a venir a replantear todas las ciencias sociales en realidad. Y bueno, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todos estos matices, con toda esta reconstrucción historiográfica al momento de hablar de positivismo, de historicismo, porque también en el video de historicismo me preguntaban que si entonces eran cosas diferentes. Hay autores que han denominado que Rank crea el método positivista historicista, ¿no? O el método positivo historicista. Es decir, el método para hacer la historia tiene su influencia o tiene su origen o tiene, digamos, algunos rasgos del positivismo propiamente de Comte, en el sentido de cómo se entiende la ciencia o cómo se entiende la verdad o cómo se entiende el método, la hipótesis, pero al mismo tiempo es historicista en la forma en la que lo va a adaptar para crear un discurso histórico en el que no solamente es conocimiento, sino que es la verdad de lo que pasó, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que es una simbiosis de alguna forma, ¿no? O sea, van de la mano, son cosas distintas, tienen cosas en común, pero, digamos, no hay que utilizarlos propiamente como sinónimos, ¿de acuerdo? Yo creo que podríamos referirnos a que el historicismo es una forma de hacer historia que tuvo como método el positivismo, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque el historicismo engloba otras cuestiones, engloba las inquietudes que tuvieron sobre la nación, sobre la identidad, sobre la formación del Estado. Entonces, digamos que esto también lo hablamos en el video del historicismo, ¿no? Estas dos partes después iban a entrar en conflicto, porque es muy complicado hacer historia, o se encontraron con esa dificultad de crear, complicado hacer historia propiamente objetiva y al mismo tiempo responder a las inquietudes de construir una identidad o construir una nación, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Yo, ya saben que les dejo la entrada al blog con más detalles sobre esto. A mí me gustaría dedicarle posteriormente un video al positivismo en México para que veamos
cómo fueron adaptadas estas formas de hacer historia o estas formas de pensar las fuentes, el método aquí en México, ¿no? Y el alcance que tuvo, ¿no? Posteriormente, les digo, es una reconstrucción historiográfica complicada, o sea, hay que tener en cuenta el espacio, los tiempos para pensar el positivismo, para pensar el historicismo y para pensar también cómo ahora el paradigma histórico es muy diferente, ¿no? Les digo, ya nos encontramos con otras categorías o con otras nomenclaturas o con otras formas de hacer historia, incluso con otros objetos, ¿no? Que ya pasan a ser del historiador como el presente. Entonces, bueno, ya saben que me pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo. Yo los veo muy pronto en el próximo video muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez en la entrada y quisiera mandar saludos también a todas las personas que estuvieron por ahí pendientes de preguntarme qué había pasado y muy especialmente también por ahí a las personas de Argentina, que he recibido muchos mensajes de ustedes, muchas gracias. Y pues sería todo por el video de hoy. Yo los espero en la próxima entrega. Muchas gracias.